en su audiencia, estoy seguro de que las personas que han perdido hijos o que han perdido a un esposo o un ser querido y son angustias y dicen Dios, ¿saben por qué? Pero sé que, hijo mío, no quisiera que volviera a esta tierra. Sé dónde está y conozco la paz, el amor y la grandeza que está experimentando y, ¿por qué querría que volviera? Seguro que lo extrañaba, seguro. Pero lo volveré a ver, lo sé. ¿Y por qué traerlo de vuelta al dolor de esta tierra? ¿Y por qué querrías traer a tu ser querido? No quieren volver. Confianza. Mi nombre es Kat Dunkel y estoy en los Estados Unidos. Tengo una historia que siento que es importante contar y quiero en este programa venir a ustedes hoy. Y mi historia comienza como un niño en una familia con un padre muy enojado y alcohólico. Simplemente no hubo ninguna comunicación o ir a la iglesia o a la fe o cualquier tipo de cosa realmente cohesiva en nuestra familia. Crecí muy insegura porque mi padre fue transferido por todo el país con su trabajo y me sacaban de las escuelas y me ponían en nuevas escuelas que tenían un plan de estudios diferente, por lo que no sabría qué hacer. Así que tuve un tiempo muy difícil de aprender, lo que me hizo ser muy consciente de mí mismo de muchas maneras. Yo realmente fue muy triste y feliz en mi vida, la mayor parte de mi vida. Y cuando crecí en mi adolescencia, me volví muy rebelde y enojado. Por lo que sufrí cuando era niño. Hice cosas que no debería haber hecho, no era un buen chico y se había metido en problemas. Pero luego salí de mi vida con mis padres enojados y me casé con un alcohólico abusivo. Cuando tenía 21 años, tenía dos hijos pequeños y una crisis nerviosa. Dejé Kansas City y se mudó a Seattle, que estaba a unas 2000 millas de distancia. Dejé a mi marido. Antes de irme, había salido a la sala de estar y miré hacia el cielo y dije, ya sabes, Dios, si realmente estás allá arriba, lo cual no creía que estuviera, si realmente estás allí, si solo me das un año para ser feliz, para saber qué es. Me gusta sentirse amado, ser amado. Entonces puedes devastarme, quitarme la vida, lo que sea. Solo quiero saber. Nunca he sentido ningún amor de nadie. Nunca he amado a nadie que yo conozca. Pero me alejé porque sabía que nadie me escuchaba. Me subí a un viejo auto destartalado con mis dos hijos pequeños y fuimos a Seattle desde Kansas City y terminamos en viviendas del gobierno. No teníamos dinero, ni comida. Dormimos en el suelo en sacos de dormir. Teníamos un calentador de gas que calentaba nuestra unidad, tenía un poco de luz debajo, luz piloto. Y fingimos que era una fogata. Y estábamos acampando. Y a los chicos les encantó. Pensaron que era genial que pudiéramos correr por la casa porque no teníamos muebles y no romperíamos nada. Fuimos a la biblioteca y conseguimos libros y los leímos, así que lo pasamos bastante bien. Conseguí un buen trabajo. Y en este trabajo, había una señora que conocí. Que dijo que había conocido al hombre con el que me casaría. Y estaba realmente enojado porque dije, no, nunca volveré a casarme. Eso estaba fuera de discusión. Pero este hombre llamó esa noche y su voz era muy agradable y me preguntó si quería ir a disparar al plato. No sabía lo que era un skit, que no quería matar a uno, pero dije que sí por alguna extraña razón. Y no pudimos ir a disparar al plato la noche siguiente porque nevó. Descubrí que un skit es una paloma de arcilla que vomitaba en el aire y practicaba dispararle con una pistola. De todos modos, en 28 días desde el momento en que conocí a este hombre, nos casamos. Era la persona más maravillosa que había conocido. Era amable y amaba a mis dos hijos, y era muy bueno conmigo. Era dueño de su propia casa, tenía un buen trabajo. No era abusivo con el alcohol o las personas. Durante un año sólido, al igual que en mi conversación con Dios esa noche, por trato con Él, solo dame un año. Así que estuvimos casados por un año, exactamente. Y él había comprado esta taberna, a la que me opuse porque no me gustaba el alcohol y lo que el alcohol me había hecho en mi vida. De todos modos, él compró esta taberna y nunca trabajé allí, excepto una noche a la semana, y eso fue los lunes por la noche. Tuvimos una promoción y
Esa fue la única noche que trabajé. Así que esa noche, era 6 de abril, fui listo para ir a trabajar, y me despedí de mis 2 hijos con un beso y salí por la puerta. Y entró en la taberna. Y cuando entré por la puerta, mi esposo estaba inclinado sobre el mostrador, hablando por teléfono. Y pensé, ¿por qué está haciendo eso tan ocupado? Luego se acercó y me agarró por el brazo y me estaba sacando por la puerta, diciendo palabras que simplemente no entendía. Y eso fue todo. Mi hijo Mark había sido atropellado por un coche. Fuimos al hospital y vi entrar la ambulancia. Y el médico salió preguntándome cómo sucedió esto. Un poco enojado y no lo sé. No sé cómo sucedió esto. Y se llevaron a Mark y nos llevaron a una sala de espera. Y esperamos allí hora tras hora insoportable, escuchando los sonidos del hospital. Y caminamos por el pasillo y yo estaba mirando por la ventana, y Don se acercaba. Las luces se encendían y las casas y los autos pasaban. Y pensé, ¿cómo puede la gente estar comenzando un día normal cuando estas tragedias están sucediendo en este hospital? Nuevas vidas están naciendo, y la vida de mi hijo está siendo quitada. Escuché pasos que venían por el pasillo, y era un médico. Y dijo las palabras que yo simplemente no quería escuchar, que Mark había muerto. Entramos en su habitación, y tenía tanto frío que le cubrí las sábanas y lo besé y vi lágrimas en sus ojos. Y le dije, no llores, Mark, porque mamá está aquí. Como si pudiera hacerlo todo mejor. Las mamás siempre pueden mejorar las cosas. Pero no pude, y me derrumbé en ese momento. Y cuando llegamos a casa, mi otro hijo Chris estaba allí y vino y dijo, Mami, ¿escuchaste lo que le pasó a Mark? Y le dije que sí, Chris. Y los médicos no pudieron arreglarlo. Y fue un momento horrible, horrible en mi matrimonio. Me aislé, no podía salir de casa en absoluto. Y mi esposo, Don, me estaba instando a tratar de seguir adelante después de un tiempo, y me enojaba mucho. Él dijo, no puedo seguir adelante. No quiero seguir adelante. No quería sonreír porque me sentía muy culpable, pero él insistió una noche en que saliéramos, y cuando nos acercamos al auto, estaba tan enojado con él y discutía de un lado a otro. Y nos subimos al coche. En ese momento, le estaba gritando, y él estaba tratando de conducir el auto, y yo solo estaba gritando. Me está gritando. Y me dijo de nuevo que siguiera adelante. Y me encontré con el asiento con toda la ira y la frustración que se había acumulado dentro de mí aplastando su cara y diciendo, nunca seguiré adelante, y solo gritándole. Y él tomó su brazo y se cruzó con el asiento, empujándome, pero me golpeó en el costado de la espalda, y me caí a mi lado del auto, y solo dije, por favor, llévame a casa, lo cual hizo. Y tomé las llaves del auto. Él estaba en el baño, salpicándole agua en la cara, y tomé las llaves del auto y me fui, porque eso es lo que siempre hacía cuando estaba frustrado o temeroso, corría. Y me bajé del auto, y sentí este terrible dolor dentro de mí, pero no sabía si era solo mi corazón roto o si realmente estaba herido, pero no podía entender que estaba mal. Y después de un rato, tuve que detener el auto y salí y estaba lloviendo, y estaba empapado, y pensé, tengo que volver a casa. Y no tengo idea de cómo conduje el auto a casa porque tenía un dolor terrible. Estaba arrastrándome por el camino de entrada o caminando lentamente, y Don estaba en la puerta, y hablaba en serio conmigo. Y dije, necesitaba una ambulancia. Hay algo realmente mal conmigo. Estaba arruinado. Mi ropa está deshecha, las lluvias empapadas. Y él dijo, bueno, si realmente eres tan malo, te llevaré al hospital. Y entonces me llevó, y estamos hablando. En la década de 1960, finales de los 60, no tenían resonancias magnéticas ni tomografías computarizadas para diagnosticar problemas, pero podían decir que mi conteo sanguíneo estaba disminuyendo drásticamente, mi presión arterial. Y los médicos vinieron y dijeron que necesitaba ir a cirugía de inmediato. Y yo tenía mucho miedo en ese momento. No sabía quiénes eran estos médicos o qué, pero no tenía otra opción en ese momento. Me llevaron por el pasillo hasta la sala de operaciones, y pude ver a los médicos inclinados sobre mí y a las enfermeras, y les pusieron la máscara sobre mi cara que sabía que debería estar desvaneciéndome, lo cual hice. Todo se volvió negro, pero era muy consciente de que dónde estaba y lo que estaba sucediendo, aunque no podía respirar, estaba luchando por respirar, y tenía los brazos atados o asegurados mientras estaba en cirugía, y no podía respirar.
Estaba totalmente asustado, pero todo era totalmente negro. No podía gritar pidiendo ayuda. No podía levantar las manos para quitarme la máscara de la cara para respirar ni nada, y era como un lago donde te estás ahogando. Estás bajo el agua. No puedes respirar. Y estaba totalmente oscuro. Y me moví a través de esta oscuridad y salí por el otro lado, y de repente, ya no necesitaba respirar, pero todavía estaba en pánico. Y luego comencé a sentirme más tranquilo, y la necesidad de respirar simplemente desapareció. Y comencé a bajar por un túnel o cueva, como quieras llamarlo, solo un espacio oscuro. Había 4 individuos parados a mi izquierda, y no sé quiénes eran. Podrían haber sido parientes lejanos míos. No eran personas que yo conocía, que sabía que conocía. Y estaban vestidos con ropa de calle, gente normal. No eran ángeles ni nada. No tenían alas. Solo personas normales con miradas muy preocupadas en sus rostros. Y tenía curiosidad, ¿por qué me miran así? Y luego vi debajo de mí, a mi esposo y a mis hijos. Estaban alrededor de un poste de luz, y estaba lloviendo, y estaban llorando porque yo estaba muerto. Y quería decirles, no, no estoy muerto. Estoy bien. Todo está bien. Y sabía que estaba bien dejarlos. Sabía que estarían bien. Y así seguí, continué por el túnel, y el pensamiento vino a mí, no hay Dios. Y de repente tuve este ruido horrendo que golpeó mi cabeza como una locomotora justo al lado de ti ardiendo en el pecho como una cuerda que me atraviesa a 1.000.000 de millas por hora. Y luego se detuvo. Y yo sabía que Dios existía. Sé que si pongo mi mano frente a mí, esa es mi mano. De ninguna manera me vas a convencer de que no es mi mano. Lo sé. Sé que Dios existió. Quiero decir, fue emocionante para mí porque no había creído en Dios. Y entonces llegó el mismo ruido, el mismo punto a través de mi pecho. No tengo idea de qué se trataba eso, aparte de lo que pensé, bueno, tal vez Dios me está quemando la incredulidad y el dolor. No sé. Pero eso mismo sucedió. Y el pensamiento vino a mí, no hay cielo. Y vi más allá de mí una luz brillante y algún tipo de estructura que la detenía. Pero me estaba moviendo hacia ella, sabiendo que iba al cielo. Sentí la paz más completa, la más completa. Sensación de completa euforia de nada como nada que haya experimentado en la tierra. No sé si quieres llamarlo amor, quieres llamarlo paz, quieres llamarlo euforia. Fue solo un sensación completa que nunca antes había experimentado. Algo que me atrajo tan fuertemente que no puedo explicarlo. Y luego el piso se cayó debajo de mí y comencé a caer en completa oscuridad. Y sentí el dolor de arder pero sin llamas. Y escuché a otros gritar "Oh" a lo lejos. Y sabía que estaba en el infierno. Y sentí que la paz me abandonaba. Sabía que Dios ni siquiera sabía que este lugar existía. Sentí completamente como si nunca hubiera existido. Dios no podía venir aquí y salvarme porque no entró en este lugar o ni siquiera sabía lo que había allí. O estaba en el agujero negro del espacio. ¿Quién sabe dónde estaba? Pero tenía la sensación de que estaba en el infierno y estaba gritando porque justo antes de eso, sentí este pedazo de Dios. Sentí el cielo. Sentí lo que era conocer a Dios y, de repente, esa puntuación y la reemplacé con este horror. Sabiendo que esto fue por los siglos de los siglos. No había escapatoria. Nadie me iba a salvar. Nadie sabía siquiera dónde estaba. No podrían atraparme incluso si supieran cómo llegar a donde estaba. Pero sabía que eso era para siempre. No podía suicidarme. No pude detenerlo de ninguna manera. Simplemente caería por los siglos de los siglos. Y. No sé si alguna vez has sentido esa sensación de caída. Fue esa sensación junto con el dolor, junto con los gritos, junto con la oscuridad, junto con saber que estaba aislado para siempre. Estoy gritando a Dios, por favor perdóname, Dios. Sé que existes. Perdóname, por favor, sácame de este lugar. Y estoy gritando y gritando y gritando. Y de repente, sentí que me convertía en espiral hacia atrás hacia el túnel, hacia atrás a través del túnel hacia lo que era como una entrada a la vida.
y no quería volver en ese momento. Me sentí tan atraída por la paz de Dios, por estar con Dios. Podría haber dejado a mi esposo, a mis hijos, a quien hago, o amo a mis hijos, amo a mi esposo. Podría haberlos dejado para quedarse en ese lugar. Así de fuerte era ese atractivo para estar con Dios. Y escuché una voz en ese momento que decía, tráeme a la gente. Y creo que esa fue una voz de Dios. Y sentí que la voluntad de vivir volvía a entrar en mi cuerpo. Era algo real. Mi sensación es que el espíritu en nosotros es lo que somos. Se separó en el momento de la muerte, y eso es lo que vive. Tu cuerpo se descompone, se convierte en polvo, lo que sea, pero tu espíritu sigue vivo. Y eso es lo que tuvo la experiencia. Eso es lo que eres, en realidad. Sentí que ese espíritu volvía a entrar en mi cuerpo, y en ese momento volví a la vida, estaba gritando como médicos, morí. Morí. Estás muy enfermo. Y me volvería a poner debajo. Pero... Luego, cuando esto terminó y me llevaron a la sala de recuperación, gritándole de nuevo a mi esposo, morí. Morí. Sé que Dios vive y existe, y me creyó desde el principio, pero eso fue hace casi 50 años, y está tan vivo para mí hoy como lo estaba entonces. Y he pasado los últimos 50 años de mi vida evangelizando a cualquiera que me escuche. Si veo a alguien en la calle que se ve bastante abatido, le diría: hay esperanza aquí en la vida, y no tienes que vivir en la desesperación. Y yo no. Quiero decir, me fui a dormir aproximadamente un mes después de que esto sucediera. Estaba en casa. No sabía nada acerca de Dios o ir a la iglesia ni nada de eso. Y busqué. Y realmente no creo que la iglesia sea la respuesta. Creo que es una relación con Dios. Esa es la respuesta. Eso es por lo que necesitamos orar y creer. Y la iglesia es algo bueno. Ciertamente voy a la iglesia porque me ayuda. Pero en cualquier momento, me fui a dormir una noche. Tenía este sueño de comenzar un negocio, y estábamos en bancarrota debido a las facturas que teníamos hasta la muerte de mi hijo, las facturas que teníamos para mí en el hospital, estas lesiones críticas y las cosas críticas que tenían que traer cirujanos y todas estas cosas. Pero... estábamos totalmente en bancarrota. El negocio que teníamos se había hundido. Mi padre había caído muerto de un ataque al corazón. En medio de todo esto, íbamos a la quiebra en nuestro negocio y mi hijo fue asesinado. Son cosas horribles que nos sucedieron un año después. Al igual que el trato que había hecho con Dios. Quítame la vida, de basta. Solo dame un año de felicidad. Tuve mi año y todo esto sucedió que Dios me redimió y me trajo de vuelta. Tenía el sueño de comenzar un negocio. Comencé este negocio. Se llama Customer Research Incorporated. Incluso voy a ir en línea y comprobarlo. En la sección acerca del negocio está mi historia, cómo comencé este negocio. Y. Fue un éxito cuando llegó, muy seguro financieramente. Dios me bendijo en cada paso de mi vida en los últimos 50 años. Todos mis hijos creen en Dios. Mi esposo cree en Dios. Todos somos muy fuertes en nuestra fe, y la vida ha sido genial para mí, pero la paso haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora. Así que la oportunidad de poder contar mi historia y me encantaría hablar con cualquiera que quiera comunicarse conmigo es bienvenida a ir a mi correo electrónico y preguntarme lo que quieran. Y solo quiero medir una cosa también, que escribí mi historia en un libro, una memoria que acabo de terminar y que está en Amazon. Y se llama ¿Es seguro morir? Una foto de ello. ¿Es seguro morir? Está en Amazon. Todo lo que tienes que hacer es buscar en Google Amazon. Solo vete. Libro. ¿Es seguro morir? Y aparecerá y podrás leer la introducción de forma gratuita. No cuesta nada. Y. Determina si realmente quieres comprar el libro o no. Cuenta mi historia. La introducción sí.